Saludos, soy Daniel Kokemper y este es el curso de Arquitectura de Computadoras de la Escuela de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy continuaremos con el módulo de Lenguaje ensamblador, en particular sobre estructuras y macros. Comencemos primeramente definiendo qué es una estructura. Una estructura es una plantilla o patrón que se proporciona a un grupo de variables relacionadas en forma lógica. A las variables en una estructura se les llama campos. Las instrucciones de un programa pueden acceder a la estructura como una sola entidad o pueden acceder a los campos individuales. Con frecuencia, las estructuras contienen campos de tipos distintos. Una unión también agrupa varios identificadores, pero estos traslapan la misma área en memoria. Veremos más de esto adelante. Las estructuras proporcionan una forma fácil de agrupar datos y pasarlos de un procedimiento a otro. Supongamos que los parámetros de entrada para un procedimiento consisten en 20 unidades distintas de datos ubicados en memoria. No sería práctico llamar al procedimiento y pasar los argumentos requeridos en forma correcta, esto es, uno por uno. En vez de ello, podríamos colocar todos los datos de entrada en una sola estructura y pasar la dirección de esa estructura al procedimiento. Se utilizaría un mínimo de espacio en la pila, una sola dirección, y el procedimiento llamado podría modificar el contenido de toda la estructura. Esto adicionalmente nos da la ventaja de que el llamado a funciones o a rutinas va a ser más compacto, en el cual solo tenemos que pasarle un parámetro en vez de los n campos que forman parte de la estructura. Ahora veamos un ejemplo. En lenguaje ensamblador, las estructuras son en esencia las mismas que en C o C++. La estructura CORD, que se define en la API de Windows, identifica a las coordenadas de pantalla X y Y. El campo X tiene un desplazamiento de 0 relativo al inicio o al principio de la estructura, y el desplazamiento del campo Y es 2. ¿Por qué este es 2? Veamos que el contenido de la estructura está definido como dos palabras. La palabra, recordemos que son 2 bytes. Habíamos dicho que el primer campo de la estructura representa el desplazamiento 0 y así vamos sumándole los elementos que estén contenidos dentro de la estructura de acuerdo a su tamaño. Por lo tanto, la variable y de la estructura CORD va a estar en el desplazamiento 2. Para usar una estructura se requieren 3 pasos secuenciales. Definir la estructura, declarar una o más variables del tipo de la estructura, a las cuales se les llama variables de estructura, y escribir instrucciones en tiempo de ejecución para acceder a los campos de la misma. Ahora veamos la sintaxis de manera más formal. Una estructura se define mediante el uso de las directivas struct y ends. Dentro de la estructura se definen campos usando la misma sintaxis que para las variables ordinarias. Las estructuras pueden contener casi cualquier número de campos. Cuando los campos de una estructura tienen inicializadores, los valores se asignan cuando se crean las variables de la estructura. Podemos utilizar varios tipos de inicializadores de campos. Indefinido. El operador signo de pregunta deja el contenido de los campos indefinidos. Literales de cadenas. Las cadenas de caracteres se encierran entre comillas, números enteros o las constantes y expresiones enteras, o arreglos. El operador DUP o DUP puede inicializar elementos de arreglos. Ahora veamos otro ejemplo. La siguiente estructura llamada empleado describe la información de un empleado con campos como número de identificación, apellido, años de servicio y un arreglo de valores del historial de su salario. Veamos cómo podemos conformar esta información en una estructura. Veamos que tenemos el número de identificación declarado como un byte. Eso es un string de bytes. El apellido también lo guardamos dentro de un byte. Veamos que estamos declarando un arreglo de 30 posiciones y lo estamos inicializando en 0. El número de años lo guardamos en una variable tipo word y tenemos un historial de salario que va a ser un double word y vamos a tener 4 campos. Podemos ver aquí cómo se ordenan en memoria los campos de la estructura. Para el mejor rendimiento de memoria, los miembros de una estructura deben alinearse a direcciones que coincidan con sus tipos de datos. De no ser así, el CPU requerirá más tiempo para acceder a los miembros de la estructura. Por ejemplo, un miembro tipo doble palabra debe alinearse en un límite de doble palabra.
En lenguaje ensamblador, la directiva align establece la alineación de la dirección del siguiente campo o variable. Entonces lo vamos a utilizar de esta manera, align, y aquí el tipo de dato que queremos alinear. En el siguiente ejemplo, se alinea la variable mivar a un límite de doble palabra. En la siguiente tabla vemos las alineaciones que usan los compiladores de C y C++ de Microsoft y las funciones de la API Win32. Vemos que es indiferente si el tipo de dato tiene signo o no. Ahora vamos a definir de manera correcta la estructura empleado utilizando align para colocar a años en un límite de Word y a historial salario en un límite de double Word. Los tamaños de los campos aparecen en los comentarios. Entonces veamos que el número de identificación habíamos dicho que era un string de 9 bytes. Seguidamente, apellido era un arreglo de 30 bytes. En este momento tenemos 39 bytes en memoria de esa estructura con estos dos miembros. En caso de no utilizar align word, la variable años quedaría en la dirección 39, lo cual es una dirección impar y habíamos dicho que esto no es óptimo, por lo cual tenemos que agregar la directiva align y de esta manera estamos agregando un byte y años quedaría en la dirección 40 respecto al inicio de la estructura. Lo mismo sucede para historial salario, que es double word. Entonces veamos que es necesario siempre verificar la ubicación en memoria de las variables y utilizar la directiva align para que siempre estén en general en direcciones pares y adicionalmente alineadas al tamaño de su variable. Las variables de una estructura pueden declararse e inicializarse de manera opcional con valores específicos. Esta es la sintaxis en la que ya se ha definido tipo estructura mediante la directiva struct. El identificador sigue las mismas reglas que los demás nombres de variables en MASM. La lista inicializadores es opcional, pero si se utiliza es una lista separada por comas de constantes en tiempo de ensamblado que coinciden con los tipos de datos de los campos específicos de la estructura. Los signos de mayor y menor que vacíos hacen que la estructura contenga los valores predeterminados de los campos provenientes de la definición de la estructura. De manera alternativa, podemos insertar nuevos valores en los campos seleccionados. Los valores se insertan en los campos de la estructura en orden de izquierda a derecha, coincidiendo con el orden de los campos en la declaración de la estructura. A continuación se muestran ejemplos de ambos métodos usando las estructuras cord y empleado que ya vimos anteriormente. Veamos que en este caso podemos inicializar todos los campos de la estructura cord, que en este caso son solamente dos. O podemos definir el primero, simplemente asignando un número en este caso, y la segunda variable de la estructura va a quedar indefinida. O sencillamente podemos dejarlo en blanco, en cuyo caso todas las variables de la estructura van a estar indefinidas, asimismo como la estructura empleado. Es posible redefinir solo los inicializadores de los campos predeterminados. La siguiente declaración redefine solo el campo numID de la estructura empleado, asignando los valores predeterminados a los campos restantes. Una forma de notación alternativa utiliza las llaves, en vez de los signos de mayor y menor que. Vean que estas dos declaraciones son equivalentes. Cuando el inicializador para un campo de cadena es más corto que el campo, el resto de las posiciones se rellenan con espacios. No se inserta de manera automática un byte nulo al final de un campo de cadena. Podemos omitir campos de la estructura insertando comas como marcadores de posición. Por ejemplo, la siguiente instrucción omite el campo numID, que es el primero, e inicializa el campo apellido. Para un campo de arreglo, es posible utilizar el operador dup para inicializar algunos o todos los elementos del arreglo. Si el inicializador es más corto que el campo, el resto de las posiciones se rellena con ceros. En el siguiente ejemplo, se inicializa los primeros dos valores de historial salario y se establece el resto en 0. Es posible además de utilizar el operador dup para crear un arreglo de estructuras. En este ejemplo, los campos X y Y de cada elemento en todos los puntos
se inicializan con 0. Y como lo mencionamos anteriormente, para un mejor rendimiento del procesador se deben alinear las variables de estructura en límites de memoria iguales al miembro más grande de la estructura. En este caso, la estructura empleado contiene campos dword, porque la siguiente definición utiliza justamente esa alineación, align dword, seguidamente de la declaración de la estructura, persona, empleado. Las referencias a las variables de estructura y los nombres de la estructura pueden hacerse utilizando los operadores type y sizeOf. Por ejemplo, vamos a regresar a la estructura empleado que vimos anteriormente. Veamos que si sumamos los tamaños de todas sus variables, tomando en cuenta los alineamientos, para esta estructura en particular tenemos 60 bytes en total. Entonces, dada la siguiente declaración de este tipo de dato empleado, que vamos a llamar trabajador en este caso, cada una de las siguientes expresiones devuelve el mismo valor. Vemos que si hacemos el tipo o sizeOf del tipo de dato empleado, nos va a devolver el número 60. Asimismo como el tamaño de una variable, en este caso trabajador, declarada como empleado. Veamos que es posible hacer referencia directa a los miembros individuales de la estructura. Las referencias a los miembros de estructuras con nombre requieren una variable de estructura como calificador. Las siguientes expresiones constantes pueden generarse en tiempo de ensamblado, utilizando la estructura empleado. Veamos que el tipo de la variable historial salario de la estructura empleado nos va a devolver el valor de 4. En este caso, la longitud o length of de la misma variable historial salario nos va a devolver un valor de 4. Sin embargo, el tamaño o sizeOf de esta variable va a ser 16 porque la habíamos declarado como un double word, o sea, 4 bytes. Y teníamos un arreglo de 4 variables de este tipo. Finalmente, el tipo de la variable años de la estructura empleado nos va a devolver el valor de 2. Y las siguientes son referencias en tiempo de ejecución a trabajador. Veamos que podemos utilizar los miembros de la estructura como variables directamente, como si fueran de memoria. E incluso podemos asignarles valores y referenciarlos por medio de direccionamiento directo o indirecto. Justo como lo acaba de mencionar, los operandos indirectos permiten el uso de un registro como ESI para direccionar los miembros de la estructura. El direccionamiento indirecto proporciona flexibilidad, en especial al pasar la dirección de una estructura a un procedimiento o al utilizar un arreglo de estructuras. Cuando se hace referencia a los operandos indirectos, se requiere el operador PTR o pointer. Y la siguiente instrucción, veamos que no se ensambla, ya que años por sí sola no identifica la estructura a la que pertenece. Por lo tanto, esta instrucción es inválida. Podemos utilizar operandos indexados para acceder a los arreglos de estructuras. Supongamos que departamento es un arreglo de 5 objetos tipo empleado. Las siguientes instrucciones acceden al campo año del empleado en la posición de índice número 1. Adicionalmente, podemos utilizar el operador offset para obtener la dirección de un campo dentro de una variable de la estructura, por medio de esta instrucción. Asimismo, podemos utilizar un ciclo con el direccionamiento indirecto o directo para manipular un arreglo de estructuras. Las estructuras pueden contener instancias de otras estructuras. Por ejemplo, un rectángulo puede definirse en términos de sus esquinas superior izquierda e inferior derecha, ambas estructuras chord. En este caso, estamos definiendo una estructura rectángulo que contiene dos variables que a su vez son estructuras. Las variables de rectángulo pueden declararse sin redefiniciones o redefiniendo campos individuales de chord de esta manera. Habíamos visto que estas dos declaraciones son equivalentes. En esta, particularmente, estamos definiendo los puntos de la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. De la misma manera, podemos utilizar el símbolo mayor y menor que. Veamos que es posible referenciar las variables de una estructura incluso cuando se anidan varias de ellas. En este caso,
Vemos la estructura rectángulo con la estructura chord y el miembro de esta estructura, que en este caso es la coordenada X. A esta le asignamos un valor de 10. Asimismo, podemos acceder al campo de una estructura mediante un operando indirecto. En el siguiente ejemplo, movemos 10 a la coordenada Y de la esquina superior izquierda de la estructura a la que apunta S. Y el operador offset puede regresar apuntadores a campos individuales de una estructura, incluyendo los campos anidados. Ahora, habiendo definido lo que es el concepto de una estructura, podemos pasar al concepto de unión. Mientras que cada campo en una estructura tiene un desplazamiento relativo al primer byte de la estructura, todos los campos de una unión empiezan en el mismo desplazamiento. El tamaño de almacenamiento de una unión es por tanto igual a la longitud de su campo más grande. Cuando no forma parte de una estructura, una unión se declara mediante las directivas unión y ends. Si la unión se anida dentro de una estructura, la sintaxis es un poco distinta. Las declaraciones de los campos en una unión siguen las mismas reglas que para las estructuras, con la excepción de que cada campo solo puede tener un inicializador. Por ejemplo, la unión entero tiene 3 atributos de tamaños distintos para los mismos datos e inicializa todos los campos con 0. Aquí lo recomendable es ser consistente. Si se utilizan los inicializadores, estos deben tener valores consistentes. Suponga que entero se declara con distintos inicializadores. Entonces, al declarar una variable entero llamada miEnt, usando los inicializadores predeterminados, los valores de miEnt.d, miEnt.w y miEnt.b serían todos iguales a 1. El ensamblador ignoraría los inicializadores declarados para los campos W y B en este caso y solamente utilizaría para todos el primero. Es posible declarar una unión dentro de una estructura usando el nombre de la unión como tipo de dato en una declaración como se hace a continuación para el campo ID archivo dentro de la estructura info archivo. O es posible declarar una unión directamente dentro de la estructura, como se vio anteriormente utilizando esta sintaxis. Una variable de unión se declara y se inicializa en forma muy parecida a una variable de estructura, con una importante diferencia. No se permite más de un inicializador. En este ejemplo se muestran variables de tipo entero, inicializadas con números de diferente tamaño. Para utilizar una variable de unión en una instrucción ejecutable, debemos suministrar el nombre de uno de los campos variantes. En este ejemplo, asignamos valores de los registros a los campos de la unión entero. Observe la flexibilidad que tenemos al poder usar distintos tamaños de operandos. Finalmente, las uniones también pueden contener estructuras. La siguiente estructura, llamada input record, la utilizan algunas funciones de entrada de consola de MS Windows. Contiene una unión llamada event, la cual selecciona uno de varios tipos de estructuras predefinidas. El campo event type indica el tipo de registro que aparece en la unión. Cada estructura tiene una distribución y tamaño distintos, pero solo se utiliza una a la vez. De esta manera, vemos cuál es la ventaja de las uniones con respecto a las estructuras, que básicamente es la flexibilidad en cuanto al tamaño de la misma. Ahora, terminemos la lección de hoy con el concepto de macro. Un macroprocedimiento, como es llamado, es un bloque con nombre de instrucciones en lenguaje ensamblador. Una vez definido, puede invocarse o llamarse todas las veces que se desee en un programa. Al invocar a un macroprocedimiento, se inserta una copia de su código directamente en el programa, en la ubicación en la que se invocó. Se acostumbra a utilizar el término llamar a un macroprocedimiento, aunque técnicamente no hay una instrucción call implicada. El término macroprocedimiento se utiliza en el manual de Microsoft Assembler para identificar a los macros que no devuelven un valor. También hay macrofunciones que devuelven un valor. Entre programadores, por lo general, se entiende que la palabra macro significa lo mismo que macroprocedimiento. De aquí en adelante utilizaremos la forma más corta.
Entonces, por ejemplo, en un programa necesitamos desplegar un menú varias veces. Por simpleza y facilidad, no vamos a estar copiando el mismo código cada vez, porque incluso si ese código cambia o es necesario modificarlo o corregirlo, vamos a tener que hacer la misma modificación en todas las veces que ese código se repite. De esa manera, el macro contiene el código en un espacio localizado. Y como se mencionó anteriormente, cada vez que se ensambla el programa, el código es copiado en la ubicación donde es llamado. Los macros se definen de manera directa al principio de un programa de código fuente o se colocan en un archivo separado y se copian en un programa mediante una directiva include. Los macros se expanden durante el paso de preprocesamiento del ensamblador. En este paso, el preprocesador lee la definición de un macro y explora el resto del código fuente en el programa. En cada punto en el que se hace una llamada al macro, el ensamblador inserta una copia de su código fuente en el programa. El ensamblador debe encontrar la definición de un macro antes de tratar de ensamblar cualquier llamada al mismo. Si un programa define a un macro pero nunca lo llama, el código de ese macro sencillamente no aparece en el programa compilado. En este ejemplo, un macro llamado imprimir X contiene una sola instrucción que llama al procedimiento write_char de Irving 32 o Irving 16. Por lo general, esta definición se coloca justo antes del segmento de datos. Seguidamente, en el segmento de código se hace llamado al macro. En este caso, se escribe imprimir X. Cuando el preprocesador explora este programa y descubre la llamada a imprimir X, sustituye la llamada al macro con las siguientes instrucciones. En este caso sería mov al X y llamar a la función write_char. Podemos ver que se ha llevado a cabo la sustitución del texto. Si bien el macro no es muy flexible, veremos a continuación cómo pasar argumentos a los macros para que sean mucho más útiles. Un macro se define usando las directivas macro y endm. La sintaxis es como sigue a continuación. Tenemos aquí la lista de parámetros y aquí la lista de instrucciones que conforman el macro. No hay una regla fija en relación con la sangría, pero se recomienda aplicar sangría a las instrucciones entre el nombre del macro y endm. También podría ser conveniente colocar prefijos en los nombres de los macros con la letra M para crear nombres reconocibles, como por ejemplo M colocar car, o M escribir cadena, o M go to XY. Las instrucciones entre las directivas macro y endm no se ensamblan sino hasta que se llama al macro. Puede haber cualquier número de parámetros en la definición del macro separados por comas. Los parámetros de los macros son receptores para los argumentos de texto que se pasan al procedimiento que hace la llamada. De hecho, los argumentos pueden ser enteros, nombres de variables u otros valores, pero el preprocesador los trata como texto. Los parámetros no tienen tipo, por lo que el preprocesador no comprueba los tipos de los argumentos para ver si son correctos o no. Si ocurre un conflicto de tipos, el ensamblador lo atrapa después de que se expande el macro. Ahora veamos este ejemplo. El siguiente macro, llamado mColocar_char, recibe un solo parámetro de entrada llamado char de carácter y lo muestra en la consola mediante una llamada a write_char de la biblioteca de enlace del libro. Vemos aquí que el primer y único parámetro que tiene el macro, en este caso no tiene un tipo de dato. Sencillamente lo que aparezca aquí en el llamado al macro es copiado en todas las veces que se repite este nombre. Para llamar o invocar a un macro, se inserta su nombre en el programa, posiblemente seguido de los argumentos del macro. La sintaxis para llamar a un macro es el nombre del macro seguido de la lista de argumentos si es que las tiene. En este caso, nombre macro debe ser el nombre de un macro definido antes de este punto en el código fuente. Cada argumento es un valor de texto que sustituye a un parámetro en el macro. El orden de los argumentos debe corresponder al orden de los parámetros, pero el número de argumentos no tiene que coincidir con el número de parámetros. Si se pasan demasiados argumentos, el ensamblador genera una advertencia. Pero si se pasan muy pocos argumentos a un macro, los parámetros faltantes se dejan en blanco. Recientemente habíamos definido el macro mColocar_char.
Al invocarlo, podemos pasarle cualquier carácter o código ASCII. En este caso, la siguiente instrucción invoca a mColocarCar y le pasa la letra A. El preprocesador del ensamblador expande la instrucción en el siguiente código, que es mostrado en el archivo de listado. Como podemos ver, es el mismo código que es definido dentro de la declaración del macro. En general, los macros se ejecutan con más rapidez que los procedimientos, ya que estos tienen la sobrecarga adicional de las instrucciones call y ret. Sin embargo, existe una desventaja en cuanto al uso de los macros. El uso repetido de macros extensos tiende a incrementar el tamaño de un programa, ya que cada llamada a un macro inserta una nueva copia de las instrucciones del macro en el programa. En este sentido, a veces es necesario llegar a un compromiso entre el uso de macros y funciones. En ciertas aplicaciones se tendrá un espacio limitado para guardar el código, por lo que utilizar muchos macros, y más si estos son grandes, puede superar este límite. En otra aplicación, tal vez no haya problema con el tamaño del código y se desee más bien optimizar el programa sustituyendo llamados a funciones por macros. Depurar un programa que utilice macros puede ser un reto especial. Después de ensamblar un programa, hay que comprobar su archivo de listado, que tiene normalmente la extensión .lst, para asegurarse de que cada macro se expanda en la forma esperada. Después, se inicia el programa en un depurador, como por ejemplo Visual Studio, y se rastrea el programa en una ventana de desensamblado, usando la opción Mostrar código fuente si es soportada por el depurador. Cada llamada a un macro irá seguida del código generado por el mismo. Aquí tenemos un ejemplo. Los nombres de las funciones empiezan con el guión bajo, ya que la biblioteca Irving32 utiliza la convención de llamadas de stdcall. Como buena práctica de programación, se recomienda dejar el uso de macros hasta que se verifique que el código que estos realizan o vayan a realizar sea depurado y se verifique su correcta ejecución. Después de esto, cualquier código repetido de este tipo puede ser encapsulado en un macro y sustituir el código por el llamado al mismo como si fueran funciones. Mediante el uso del calificador rec de requisito o requerimiento o requirement, podemos especificar que un parámetro de un macro es requerido. Si el macro se llama sin un argumento que coincida con el parámetro requerido, el ensamblador muestra un mensaje de error. Si un macro tiene varios parámetros requeridos, cada uno debe incluir el calificador rec. Por ejemplo, en el siguiente macro, mColocarCar, se requiere del parámetro car, justamente del carácter. En este caso, se le coloca el calificador de rec. Adicionalmente, las líneas de comentarios ordinarias que aparecen en la definición de un macro aparecen cada vez que ésta se expande. Si desea tener comentarios en el macro que no aparezcan en sus expansiones, debe empezarlos con doble signo de punto y coma. En este caso, ese comentario no va a aparecer en la expansión del macro. La directiva echo muestra un mensaje en la consola a medida que éste se ensambla. En la siguiente versión de mColocarCar aparece el mensaje expandiendo el macro mColocarCar en la consola durante el ensamblado. Aunque no es una forma muy elegante, colocar este tipo de mensajes a lo largo del código, incluso en lenguajes de mayor nivel, prueba ser una herramienta útil de verificación de datos o depuración de un programa. A menudo, las definiciones de los macros contienen etiquetas y hacen autorreferencias a esas etiquetas en su código. Por ejemplo, el siguiente macro, crear cadena, declara a una variable llamada cadena y la inicializa con un arreglo de caracteres. Suponga que invocamos al macro dos veces. Crear cadena hola y crear cadena adiós. En este caso, se produce un error ya que el ensamblador no permite redefinir la etiqueta cadena. Para evitar los problemas ocasionados por las redefiniciones de etiquetas, podemos aplicar la directiva local a las etiquetas dentro de la definición de un macro. Cuando una etiqueta se marca como local o como local, el preprocesador convierte el nombre de esa etiqueta en un identificador único cada vez que se expande el macro. Entonces, aquí podemos ver una nueva versión de crear cadena en la que se utiliza la directiva local.
Si invocamos al macro 2 veces como antes, el código que genera el preprocesador sustituye cada ocurrencia de cadena con un identificador único. Los nombres de las etiquetas producidos por el ensamblador tienen la forma en general dos signos de pregunta NNNN, en donde estas 4 Ns es un entero único. La directiva local también debe usarse para las etiquetas de códigos en los macros. A un macro que se invoca desde otro macro se le conoce como macro anidado. Cuando el preprocesador del ensamblador encuentra una llamada a un macro anidado, lo expande en ese lugar. Los parámetros que se pasan a un macro que encierra otros macros se pasan directamente a sus macros anidados. Aquí se sugiere utilizar un enfoque modular al crear macros. Procure que sean cortos y simples para poder combinarlos en macros más complejos. Esto le ayudará a reducir la cantidad de código duplicado en sus programas. Por ejemplo, el siguiente macro mWriteLN escribe un literal de cadena en la consola y le adjunta un fin de línea. Invoca al macro mWrite y llama al procedimiento CRLF. El parámetro texto se pasa directamente a mWrite. Ahora, suponga que la siguiente instrucción invoca a mWriteLN. En la expansión del código resultante, el nivel de anidamiento, en este caso 2, enseguida de las instrucciones indica que se ha invocado a un macro anidado. Saliendo de ahí, tenemos el siguiente nivel más arriba, que es el llamado a CRLF. Los programas de ejemplo que acompañan al libro Irving incluyen una biblioteca de macros pequeña pero útil, la cual se puede habilitar con solo agregar la siguiente línea a los programas, justo después de la directiva include que ya se tiene. Entonces hacemos include macros.inc. Algunos de los macros son envolturas alrededor de los procedimientos existentes en las bibliotecas Irving 32 e Irving 16, para facilitar el paso de parámetros. Otros macros proporcionan una nueva funcionalidad. En esta tabla a continuación podemos ver los macros con más detalles. Finalmente, podemos hacer una comparación entre macros y procedimientos. Vemos que en el macro la llamada se hace al momento de ensamblar el código, mientras que la llamada a un procedimiento se hace al ejecutarse el programa. El cuerpo de un macro se inserta literalmente en cada lugar en el que se efectúa la llamada, mientras que en un procedimiento el código del mismo existe en otra porción del código o en un archivo distinto. De esta manera, para ejecutar un macro no se hace una llamada al procedimiento en el programa objeto, mientras que en el procedimiento se hace un salto en memoria a otra dirección donde comienza el procedimiento llamado. Por esta razón es que un procedimiento debe tener una instrucción de retorno para indicar que el programa debe continuar en el punto donde el procedimiento fue llamado. Y por último, vimos que el código de un macro es colocado por el ensamblador en todos los puntos del programa en el que es llamado, mientras que solo existe una copia del código de un procedimiento. De esta manera, llegamos al final de nuestra lección. Muchas gracias por su atención.